Los imputados fueron negligentes, irresponsables y tuvieron un comportamiento que evidencia una muestra absoluta de desprecio a la vida humana. La causa del derrumbe, la sobrecarga, que incluye 4 capas de finos con diferentes espesores, sumando un total de 37.5 centímetros. Para que tengan una idea, estamos hablando de un grosor de más o menos esta altura. Invenciones de unos supuestos programas de investigación que vi una ridícula hasta de que con una cinta midiendo y hablando tonterías. No se ha hecho ningún maldito levantamiento, no se ha hecho nada. Pero frente a esos actores ocultos, sí, en algún momento nos iremos viendo. En algún momento nos iremos viendo. Parece que a Alicia Ortega le queda poco en los medios de comunicación, porque Antonio Espaillat, Julio Martínez Pozo, la familia Rainieri, la familia Vicini y todo el grupo RCC Media se pusieron pa' ella por unos reportajes que hizo explicando con detalles, hasta con una cinta métrica en las manos, la negligencia que hubo en el jet set. Entre Julio, Antonio y Maribel tienen una macotica con la lista de comunicadores y medios que ellos van a eliminar. Y a lo mejor también van a perseguir a las víctimas que no entren en negociación con ellos. Les advierto que estamos hablando de gente muy poderosa, con mucho dinero, con mucha influencia, pero sobre todo con el control absoluto del gobierno, de la justicia y del país. La plataforma Manola TV es alguien que conoce todo con detalle. Wow, Manola sabe todo. Cuando hablamos de los Rainieri y del grupo RCC Media en general, estamos hablando del poder supremo. La jueza que soltó a Antonio Espaillat y su hermana Maribel, la jueza Fátima Veloz, es hija de Manuel Ernesto Veloz, quien ha sido mano derecha de Frank Rainieri y del grupo Punta Cana desde el 1992. Podríamos decir que Fátima Veloz, de apenas 34 años de edad, es una jueza al servicio de la familia Rainieri. Esta muchacha fue convertida en jueza tan pronto asumió Abinader el poder. Bueno, y ya sabemos, estos empresarios, estos políticos, tienen sus jueces, que son hijos, primos, sobrinos, y no es verdad que ninguno de estos jueces va a impartir justicia en contra de ninguno de sus familiares, ni de sus socios o amigos. Antonio Espaillat, socio de Frank Rainieri, cayó en las manos idóneas con esta jueza. Sin pensarlo mucho, la jueza, hija de un amigo de Antonio, quien a su vez es mano derecha y socio de Frank Rainieri, y Frank, socio de Antonio, no lo pensó mucho para mandar a Antonio y su hermana para su casa, con una supuesta fianza de 50 millones, de la que pagó el 7%, que fueron como 3.5 millones de pesos. Pero tampoco es que los hermanos Espaillat pagaron esos 3 millones, sino que este es un dinero reembolsable. Pero como estos hermanos Espaillat son tan poderosos y tienen en sus bolsillos a la justicia, a lo mejor les dijeron: firmen aquí y no paguen nada, váyanse tranquilos para sus casas y vayan con Dios. Ya en sus casas, con la moral bien alta, empoderados y seguros de sí, los hermanos Espaillat ahora se sienten con el derecho y con el poder de comenzar a amenazar a todos los comunicadores y medios que no estuvieron de su lado, que no lo defendieron o que al menos no hicieron silencio. Más o menos 250 personas y
Ya para finales de noviembre posiblemente estará techado, y climatizado, tipo carpa, así, pero todo techado, con música en vivo, como en Jalao, Santo Domingo. Okay. El Jet Set Rooftop estamos planificando iniciarlo entre abril y mayo del año que viene. La vista es espectacular allá arriba. Sí, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Es el Jet Set, pero con un concepto un poco diferente, porque es un rooftop lounge. Parece que la primera víctima de los hermanos Espaillat será Alicia Ortega, quien ha puesto énfasis y empeño para que se haga justicia en este caso. Y ciertamente ella lo ha hecho desde el principio, no como Nuria, que se vino a enganchar del tema ahora. Ya Julio Martínez Pozo amenazó directamente a Alicia Ortega y además le llamó disparatosa y ridícula, porque Alicia estaba dando un ejemplo del grosor del techo con una cinta métrica. El grupo S&N al principio tuvo el apoyo del grupo Bonetti y luego de los Vicini, pero más tarde Alicia y su esposo Fernando decidieron independizarse y están dirigiendo y financiando su proyecto ellos. O más bien, ese grupo se financia con el dinero de los impuestos del pueblo, pero están dirigidos por Alicia y Fernando. Hay que ver cuál será el método utilizado por RCC Media para desquitársela y vengarse de Alicia y de su esposo por todo lo que hicieron para que Antonio y su hermana cayeran presos, y todo lo que están haciendo para que estos dos angelitos se les cambie la tipificación judicial de homicidio involuntario a voluntario. En Manola TV entendemos que ciertamente a Antonio y Maribel Espaillat les cabe una condena de 20 años por homicidio voluntario contra 236 personas, más intento de homicidio contra otras 400 personas que se encontraban bajo el techo. Aunque 20 años me lo encuentro poco, pero algo es algo. Cuando a Maribel Espaillat le dijeron que se quedaría presa, de una vez le dio una sirimba, de una vez se puso mala, y para llevarla al tribunal era entre 4 policías con ella al hombro, porque no podía ni moverse. Pero desde que la jueza le dijo que se iba para su casa, de inmediato tiró un brinco, y ya ven ustedes cómo salió de la fiscalía, más rápido que de carrera, brincando escalones y sin la necesidad de que nadie la agarrara. Pero ahora, con los hermanos Espaillat en sus casas, planeando todo tipo de diabluras para salvarse de esta, no es solo Alicia Ortega que recibirá los embates de ellos, sino también otros comunicadores como Alofoque, como Tolentino, como Alfredo de la Cruz, como Aneudi Santos, como Ricardo Nieves y otros más. Les exhorto a estos comunicadores que se cuiden, porque ya sabemos que estos hermanos son capaces de cualquier cosa y ni se inmutan. Ya sabemos que amenazaron a su empleado Gregory Adames para que no hablara, y pobre de este muchacho que ahora está dizque como testigo protegido del Ministerio Público. Todo parece indicar que el Ministerio Público no hizo ninguna maldita investigación durante los 2 meses que pasaron desde el 8 de abril. Se supone que si ellos realmente estaban investigando, a los primeros que debieron interrogar era primero a los hermanos Espaillat y luego a los empleados del Jet Set. Pero no, parece que lo que estaban haciendo era coordinando todo para ver cómo sacaban a Antonio y su hermana de este caso, cómo lograban apagar el tema Jet Set y cómo creaban las condiciones para que el pueblo se olvidara de todo esto y que a los fallecidos no se les hiciera justicia. El caso empezó y Antonio y Maribel fueron apresados,
Cuando el empleado habló, es decir, 2 meses perdidos en nada, porque la justicia ni el gobierno estaban en investigar nada, sino en tapar esta vaina. El propio Gregory dice que a él nunca nadie lo llamó para preguntarle nada, ni para investigar nada, sino que todo empezó cuando él decidió hablar por su propia cuenta en un canal de YouTube que se creó para eso. Los únicos que llamaban a Gregory eran los hermanos Espaillat para amenazarlo, para presionarlo y para intimidarlo, para que no revelara las conversaciones ni las causas reales del derrumbe del techo. Al día de hoy, la vida de ese empleado del Jet Set vale menos que una guayaba podrida, y él mismo expresa que siente mucho miedo por su vida y que culpa a los hermanos Espaillat de cualquier cosa que le pase. Zulinka Pérez, la hija de Ruby Pérez, cogió $1 millón por la muerte de su papá y firmó un contrato de descargo que le impide iniciar cualquier tipo de demanda de ningún tipo en el futuro. Aunque ella está diciendo que esto fue por ser parte de la orquesta, pero a esa familia ya no le toca un centavo más. Ciertamente, fue una estrategia maquiavélica muy bien montada y muy bien diseñada el darle $1 millón a Zulinka por Ruby Pérez, porque esto ya sienta un tope de lo que se le podría pagar a las demás víctimas. Si a la familia de ese gigante del arte la compensaron con $1 milloncito, a las demás familias como mucho les van a ofrecer $100,000 y van a tener 2 opciones: o cogen los $100,000 o se pasan 7 años debatiendo en la justicia con los hermanos Espaillat, teniendo en cuenta que estos tienen la justicia a su favor. Y recuerden que los hermanitos no están presos, sino que están en sus casitas con aire y viendo Netflix. Así que no tienen ninguna prisa para que estos casos se conozcan en justicia. Mientras más años duren, mejor para ellos. Así se va olvidando todo hasta que ellos sean totalmente descargados. Pero mientras tanto, están en sus casas y les importa un carajo quién se haya muerto o cuán dolido estén los familiares. En Montecristi un hombre se robó 7 libras de yuca en una finca y le metieron 3 meses de prisión como medida de coerción. Antonio Espaillat y su hermana Maribel son responsables de la muerte de 236 personas y más de 200 heridos. Pero para ellos no hay cárcel, libres como golondrinas, en sus casitas planeando cómo es que les van a dar para abajo a Alicia Ortega y a un empleado que trabajó décadas con ellos. Pero olvídense, con justicia o sin justicia, esta vaina no se quedará así. Esta historia continuará. En algún momento nos iremos viendo.